Hola, mi nombre es Andrea de la Fuente y yo voy a hablar sobre la enfermedad de Pick. Para empezar, ¿qué es la enfermedad de Pick? La enfermedad de Pick es una forma rara de demencia similar a la enfermedad de Alzheimer que afecta algunas zonas del cerebro, en el interior de cuyas neuronas se acumulan los denominados cuerpos de Pick o células de Pick, que se caracterizan por tener alterada la proteína tau que está presente en todas las neuronas. La enfermedad de Pick es una demencia de tipo cortical muy poco frecuente, pero bien delimitada. Pertenece a un grupo de demencias en la que la alteración se encuentra en el lóbulo frontal del cerebro, o sea, las demencias frontales. Se caracteriza por la degeneración neuronal que afecta principalmente los lóbulos frontales y temporales, predominando uno sobre el otro. En los inicios es sobre todo el temporal, y de forma sistémica. Al igual que la enfermedad de Alzheimer, suele resultar difícil de diagnosticar. Sin embargo, este tipo de atrofia es lo que va a diferenciar claramente la enfermedad de Alzheimer, donde la degeneración se presenta de forma más generalizada. Se trata de una demencia progresiva cuyo comienzo se presenta por lo general entre los 50 y los 60 años de edad, aunque también se han dado varios casos que se diagnostica desde los 20. La enfermedad se caracteriza por cambios precoces y lentamente progresivos del carácter y por alteraciones del comportamiento, que evolucionan hacia hasta un deterioro de la inteligencia, de la memoria, del lenguaje, acompañado de apatía, euforia y en ocasiones de síntomas o signos extrapiramidales, o sea, temblores, alteraciones en la marcha, etc. Como ya lo dijimos anteriormente, la enfermedad de Pick se caracteriza por su carácter degenerativo. Los primeros síntomas pueden pasar desapercibidos y evolucionan progresivamente, apareciendo distintas manifestaciones de deterioro cognitivo y que interfieren tanto en el trabajo como en la actividad social. Entonces aquí vamos a encontrar tres principales, que son alteraciones en el comportamiento, cambios emocionales y alteraciones en el lenguaje. En este primero, que es las alteraciones del comportamiento, vamos a encontrar comportamientos compulsivos, desinhibición, conducta antisocial y apatía, incapacidad para desempeñarse o interactuar en situaciones sociales o personales, problemas con higiene personal, comportamiento repetitivo, aislamiento social y síntomas depresivos o idea suicida. Con esto vienen acompañados también, claro, cambios emocionales, que se caracterizan por ser bruscos cambios de estado de ánimo, irritabilidad y actitudes violentas, pérdida de interés por las actividades cotidianas y por no manifestar las emociones. También se presenta gran indiferencia entre los acontecimientos, por lo que se puede ver una discrepancia entre la situación, el estímulo, la actitud ante el estímulo, la emoción y el afecto. Por supuesto, ya para terminar el tema de los síntomas, vienen alteraciones del lenguaje, que aquí viene como una disminución de la capacidad para leer o escribir, dificultad para encontrar una palabra, dificultad para hablar o entender el lenguaje, afasias, y que evolucionan hasta un mutismo. Esto puede ser también repetición de varias ocasiones de lo que se dice y pérdida fuerte del vocabulario. Aunado a todo esto, también se puede observar que en la enfermedad de Pick se producen síntomas neurológicos como temblores, rigidez y alteraciones en la marcha, y pues esto provoca también en muchas ocasiones incontinencia urinaria, que ya son cambios más físicos y biológicos que se pueden observar en el individuo. ¿Qué es lo que causa la enfermedad de Pick? Bueno, en la actualidad se desconocen las causas de la enfermedad de Pick, ya que aparecen algunos estudios cerebrales de estos pacientes que tienen pérdida neuronal, quilosis y los llamados cuerpos de Pick. Sin embargo, no arroja ninguna causa en común. La presencia de estos cuerpos no es necesaria para el diagnóstico y no aparecen placas neuríticas ni de degeneración neurofibrilar en magnitudes superiores a las del envejecimiento normal, por lo que es muy difícil diagnosticar, es muy difícil entender las causas y por lo tanto prevenirlo. Bueno, en cuanto a quién afecta más la enfermedad, es una enfermedad muy rara y como está en la parte frontal del cerebro, afecta a gente cuyas edades fluctúan entre los 40 y los 65 años y la presencia principal está entre los 50 y 60 años. Sin embargo, se dan casos en los que se presenta desde los 20 y esto obviamente provoca una mayor alteración. De igual forma, se cree que la enfermedad tiene un ciclo de vida como de 6 a 7 años y las personas que fallecen por enfermedad de Pick fallecen por temas infecciosos, por alguna infección o por un fallo en el sistema generalizado, que puede ser un paro cardíaco, un paro respiratorio, etc. Es más común que esta enfermedad se presente en varones
y en varones que que tengan herencia al respecto. Entonces, si tienes un familiar de línea directa, es decir, padre o abuelos o tíos, es probable que el varón también lo tenga. ¿Existe algún tratamiento o cura? Hasta el momento, por desgracia, no. No existe ningún tipo de cura para la enfermedad de Pick. Sobre todo, en la enfermedad del Alzheimer se han utilizado inhibidores de la acetilcolinesterasa, que lo que hace es poner a disposición de la neurotransmisión mayores cantidades de acetilcolina, mejorando en una ligera medida alguna capacidad cognitiva y deteniendo provisionalmente la evolución, pero no curándola. Y no está claro si este beneficio también se tiene con la enfermedad de Pick. Obviamente siempre debemos de tener también en cuenta el tratamiento sintomático de la ansiedad, las alucinaciones, los cambios de personalidad, la agitación, las conductas sexuales inapropiadas, el insomnio y la depresión, y para ello disponemos gran cantidad de fármaco como lo son los ansiolíticos, los antidepresivos, neurolépticos y también medidas no farmacológicas como son el acompañamiento emocional. ¿Cuál es el pronóstico que se tiene cuando se presenta esta enfermedad? La evolución de esta enfermedad se está dividida en 3 etapas. La primera es en la que se produce progresivo deterioro del juicio y del pensamiento, que esta es la más ligera y la más difícil de detectar. En la segunda ya aparecen los síntomas focales, como son la afasia y la apraxia. Y en la tercera ya se produce el deterioro general y la muerte, y los cambios son más bruscos. Por lo general, la duración, como lo dijimos anteriormente, es entre 6 y 7 años. Sin embargo, en este caso, como en el mayor caso de tipos de demencia, el pronóstico depende en gran medida del momento en el que se detectó el problema y el grado de atención que se le da a la persona enferma. Nuestra labor como psicólogos es importante que tanto a los familiares como a los enfermos se les dé como un acompañamiento y se les instruye en cómo se va a presentar la enfermedad y cómo se va a desarrollar. Y se sugiere reunirse con los mismos, tanto con el familiar como con el enfermo, con fin de intercambiar experiencias y hacer la enfermedad más ligera y más llevadera. Uno de los consejos que se da para este tipo de enfermedad son los grupos de apoyo en los que participan tanto familiares como enfermos para compartir experiencias sobre lo que se está viviendo ya con personas que están pasando por lo mismo. Sin embargo, también es muy importante que el enfermo lleve un acompañamiento emocional muy especializado al tipo de síntoma que esté padeciendo. Por ejemplo, ansiedad, depresión, conducta social inadecuada, etc. Como psicólogos y como profesionales de la salud es muy importante en que nos instruyamos en problemas como la demencia para el día de mañana poder dar un trabajo mucho más integral y acompañar a los enfermos en todo este proceso.